Bien, y vamos a continuar hablando de, claro, la situación del mercado, bonos, acciones, todo con precios que están de alguna manera marcando un raíz alcista imparable. Vamos a hablar con Juan Manuel Trufa, él es economista de la consultora Outlier, que está con nosotros. ¿Cómo está, Juan Manuel? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien, un poco desorientados, ¿no? Porque si bien el raíz alcista explica algunas reacomodaciones de la macro y de las perspectivas, ayer vimos 11% en un activo representativo como el Banco Galicia y hoy otros 5%. Estamos hablando de 16% en 2 días para los bancos argentinos. Sí, así es. La verdad que los bancos en particular están teniendo un año, digamos que extraordinario. Extraordinario porque en realidad todo el Merval lleva subido en lo que va del año. Si lo medís en dólares CCL, cerca de un 120%, configurándose como uno de los activos estrella en el mundo, te diría. Lo que Claro. pasa es que hay que contextualizarlo en cuanto a que Argentina, la verdad es que, si bien lo venimos diciendo en varias oportunidades, no está de más volverlo a mencionar, venía de unos niveles bajísimos. Para que se den una idea, recién en el cierre de ayer, el Merval medido, como siempre en CCL, para poder medirlo en dólares y poder comparar su evolución a través de los años, recién estaba a un 1% de alcanzar el máximo ajustado por inflación que se había dado en enero del 2018, que fue el máximo que tenía la serie. Con lo cual, esto nos deja un poquito en claro que venía de muy abajo, porque a pesar de crecer todo lo que ha crecido, todavía no había podido superar el máximo de 2018. Bueno, quizás ahora hay que hacer la cuenta, pero quizás esto se pueda llegar a superar hoy o en los próximos días si es que continúa esta tendencia, y de ahora en más es todo terreno desconocido. Te voy a decir algo, el Merval ha ganado muchas veces dinero, pero nunca ha ganado dinero en dólares. Eso es lo que pasaba en muchas cuentas comitentes, donde muchos eran ricos en pesos, pero cada vez el dólar le ganaba la carrera. Esta es la primera vez que los activos suben y el dólar baja, generando esta sensación tan extraña en el mercado. Por eso, y a eso me refería, porque hoy tenemos un índice Merval en los casi 2.300 dólares. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar cuando, si esto es una burbuja, como algunos lo dicen? ¿Y cuál es la premisa, Juan Manuel? ¿Bancos ricos, sociedad pobre, bancos ricos, sociedad rica? ¿Cómo es que un banco puede generar 400% de diferencia de capitalización bursátil en solo un año? Bueno, un poco lo generan por dos cuestiones. La primera es porque estaban realmente muy baratos. Si vos lo comparabas en términos de la región, los valores de los bancos eran muy, muy bajos. Entonces, eso es inevitable que en algún momento, si las cosas se normalicen, eso se recupere. Pero por el otro lado está la expectativa. Cuando vos tenés una economía que está de alguna manera estabilizando, que está logrando cosas que antes no lograba, como poder tener un equilibrio fiscal, ni siquiera necesitas un superávit, que es algo completamente extraordinario para la Argentina. Eso lo que te genera es una expectativa de cara hacia adelante de buenos números en la economía y por ende un crecimiento del consumo, por ende crecimiento del crédito, que en términos de PBI la Argentina siempre fue muy, muy, muy bajo. Entonces este escenario futuro lo que genera es una expectativa de que los bancos van a tener un montón de negocios para realizar, y por ende si van a hacer negocios van a ganar plata. Y como los mercados siempre decimos que se anticipan porque lo que hacen es medirse en función de las expectativas, nada, se acomodan un poquito las cosas en función de ese futuro que obviamente todos esperamos que vengan, y sobre todo los que están invertidos en las acciones. Ah, Entonces los claro. bancos en algún punto siempre se anticipan un poco en función de los negocios. Pero ojo, después tenés también algunos sectores que van a empezar a traccionar y que ya han tenido muy buen desempeño y que son los vinculados a la energía. No perdamos de vista que está todo el tema vaca muerta, que está dando un montón de expectativa para lo que es la economía argentina en su conjunto y para las empresas en particular, con lo cual
los bancos son la estrellita, pero también hay otras más para destacar. Sin duda. Ahora, ahí vos incluís algo que yo no estoy tan de acuerdo, que es con la reactivación del consumo, porque de cara a este año, si sacamos de lado el mercado, las energéticas y los bancos, las compañías que se basan en consumo han tenido una caída sideral por la pérdida del poder adquisitivo de este último año y de muchos años anteriores. Por eso digo, ¿por qué habría un crecimiento del consumo en el corto plazo si nadie tiene dinero para dedicar al consumo? Es buena tu pregunta y déjame hacer algunas puntualizaciones. Ya dijimos que los mercados se anticipan y la verdad es que lo que es el ingreso real ya hizo piso, ya se está recuperando. El piso estuvo ubicado en lo que es el primer semestre del año y la recuperación ya comenzó. Es cierto que es una recuperación bastante calma, no quizás como todo el mundo hubiese querido o se hubiese en algún punto esperado, no tenemos la famosa recuperación en V en el consumo, pero tenemos una recuperación. Y visto que también aplica lo que dijimos para los bancos, todo lo que es consumo estaba, y todas las acciones vinculadas a esto, estaba muy deprimido. Entonces, cuando hay expectativa no solamente de una reactivación, sino de una estabilización, es lógico que empiecen a aparecer. Fíjate que todo lo que es consumo en cuotas empezó a aparecer, se empezó a aplicar las compras de algunos bienes de consumo que durante varios años se retrasaron, lo que son las ventas automotrices y demás, en algún punto están recuperando y tienen una buena expectativa. Y obviamente hay un poquito de lo que se llama en inglés hype o digamos moda alrededor y sobre todo alrededor de Argentina, y en algún punto la ligan todos los sectores. Claro. Entonces es razonable que otros sectores se lleven un poco más incluso de lo que sería esperable en un término analítico. Pero obviamente como cuando entra la plata ya llega un momento que entra en todos los sectores y la ligan a favor también el consumo, la pueden ligar incluso sectores vinculados a la construcción, Santiago, que si te pones a mirar, la construcción es de alguna manera el más rezagado, el que menos reactivación ha tenido, y sin embargo también la van a ligar. ¿Por qué? Porque todo de alguna manera va a atraccionar y todo el mundo también tiene que ubicar sus inversiones en algún lado y ahí ingresan. Y todavía no hemos visto el ingreso de capitales extranjeros con fuerza. Así que claro, estamos en un momento un poco bisagra. Es un punto donde cada uno tiene una música en su cabeza y a mí ahora me suena todo me recuerda a ti y al 2017, una tranquilidad cambiaria, un cambio en el mercado, siendo un mercado emergente, pasando a categoría de emergente, y sin embargo, después al no reactivar consumo, al haber caído, al haber sacado las retenciones y haber tenido una baja considerable de la recaudación, todo eso se desmorona. ¿Qué tan sólido es, Juan Manuel, el lugar donde estamos parados? Es una muy buena comparación, nosotros lo vemos siempre con los clientes que justamente se fijan en esto. Vos estás haciendo, me imagino, referencia a los picos del 2018 y toda la debacle posterior, que fue todo tristeza y desolación, hasta te diría que este momento. Es cierto, a diferencia, tenemos que ese proceso fue más lento que el de ahora, ese proceso de llegar a un pico llevó 2 años, acá nos llevó a 1 año, con lo cual es más vertiginoso. En cuanto a las diferencias, lo que podemos ver es que ahora se logró a través de un equilibrio fiscal, que en ese momento, si recordamos, no se había logrado. De hecho, fue el gran disparador, la famosa frase en cuanto a que había que hacer los avances de a poco e ir mejorando la cuestión fiscal de forma paulatina. El mercado llegó a un momento que dijo basta, empezó a salir y después tuvo que venir el nuevo ministro en su momento a ordenar en 2 años lo que no se había hecho los 2 años previos. Entonces hoy la diferencia fundamental de la mano de un capital político que se da en la imagen que todavía tiene el presidente y que tienen algunos funcionarios de la cartera económica, se está dando un sostenimiento de un ajuste muy fuerte, un equilibrio fiscal que ya va a llevar prácticamente 1 año,
Entonces, en algún punto podemos plantear esas diferencias, más una inflación que de haber hecho unos picos muy, muy importantes, producto de todos los ajustes que se tuvieron que hacer, de los desbarajustes previos, está en franca retirada y bastante controlada, con lo cual parece como que vinieran pocos problemas desde ese sector. Quizás como señales de alarma podemos ver que, como charlamos previamente, el ajuste hacia arriba o el crecimiento va a venir más lento de lo esperado, pero en algún punto no se esperan tormentas en el corto plazo. O sea, no tenemos factores muy sorpresivos por la Claro. negativa en el corto plazo, que es la diferencia un poco que podemos plantear, ¿no? Mejores números, mejor recorrido hasta acá, con cuestiones más sólidas y de alguna manera despejando algunas sorpresas negativas muy fuertes. Desde ese lado yo creo que podemos agarrar y decir, bueno, puede que de acá en adelante tengamos algún ajuste, puede no ser espectacular el crecimiento, pero no tenemos como sorpresas negativas que se nos puedan venir y eso nos protege un poquito. A eso le estamos poniendo un poquito de foco más que nada en el mercado. Claro, porque lo que pensaba es que, como en muchas situaciones, alguien se da cuenta y otros no. Algunos perciben situaciones de peligro y otros no. Pero también hay ejemplos claros con esto de me recuerda a ti, que son los sectores industriales y los que fabrican para consumo. Y lo estamos viendo acá en la pantalla de Canales cuando dejamos de hablar del mercado y nos metemos en la economía de a pie o en la economía de las empresas. Ahí es donde yo digo, ahí me da la sensación de que ellos sí se dieron cuenta de que es un modelo que no los beneficia y que los va a excluir. Bueno, es un punto que genera rispideces políticas. Es obvio que va a haber, yo te diría, más perdedores que ganadores desde ese aspecto, por toda una cuestión de las iniciativas y el sesgo que está teniendo el gobierno con respecto a esto. No obstante, me parece que el trabajo que está haciendo Sturzenegger dentro de lo que es un proceso de desregulación o más que nada de desburocratización de ciertas cosas, que si bien tiene la cuestión de cuánto tiempo va a demorar eso en impactar y generar mejoras de productividad por el lado de la simplificación, dejando eso de lado, creo que va a tener algunas mejoras desde el punto de vista de la industria. Obviamente que los sectores o las voces más resonantes son las voces tradicionales que siempre han en algún punto navegado, si vos querés, en aguas de cierto proteccionismo y en momentos en los cuales siempre han demandado protección, pero que en algún punto, si somos sinceros, cuando se daban vuelta no trasladaban esa protección que tenían a precios ni siquiera a la parte de empleo, porque vos tenés en algunas industrias que han tenido protección durante más de 20 años e incluso 15, 20 años con facilidad y no han mejorado en el empleo ni mucho menos en el índice de precio. Entonces, es claro y es muy esperable que esas voces se sientan y que sufran un deterioro. El tema está en todos los que no son parte de eso, pero que sí pueden beneficiarse de estas mejoras. Obviamente que se está poniendo optimismo en eso y en que de alguna manera se haga menos concentrada la industria. Va a ser complicado, obviamente que lo va a ser, y sobre todo porque son momentos en los que hay que apostar y hay que invertir, pero bueno, la inversión bruta no viene tan mal y esperamos que eso en algún punto se democratice y deje de concentrarse en algunas empresas nada más. Es un gran desafío, vos lo estás expresando de una manera muy clara y como que lo estás viendo con bastante obviedad, quizás no es para el resto porque se deja llevar por esta moda, pero bueno, sí, ahí hay un nudo para resolver, un desafío y va a depender de qué tan rápido esa velocidad de desarmar esos nudos impacta en la economía. Juan Manuel, para cerrar y haciendo algunos paralelos con el fútbol, ¿el mercado es siga hasta las elecciones? ¿Estás viendo alguna corrección? ¿O en el 2025 las faltas que no se cobraban van a pasar factura? Yo creo que de acá en adelante los árbitros se van a poner un poquito más observadores, porque ya no es un siga, venimos del segundo subsuelo,
estamos en un siga-siga, pero ojo, porque estamos pasando los máximos, la deuda pasando los máximos desde la refinanciación de Guzmán, muchos entraron en promedio hace relativamente poco, ya no estamos corriendo desde tan abajo y que cualquier retroceso a lo sumo ganamos menos en este momento, y además el reset típico que sucede cuando cambia el año, en donde vos empezás a medir tu rentabilidad en función del comienzo del año. Hoy es todo sencillo porque tenés el bolsillo, digamos, lleno, si ponemos las comillas, porque tenés una ganancia durante el año muy importante. Claro. Va a pasar el año y todo el mundo va a empezar a mirar contra el último día de diciembre del 24 y te va a decir, epa, una corrección del 10% hoy sí me duele. Quizás en diciembre una corrección del 10% la veía como bastante tranquilo, cuando en realidad es exactamente la misma corrección, pero todos nos medimos contra algún punto pivot. Así que sí, vamos a seguir con un optimismo, obviamente, que va a continuar, porque en algún punto va a ser un poquito más selectivo en las cosas que va a invertir. Así que no descartemos que haya rotación hacia una selectividad un poquito más fuerte en todo lo que es el Merval, el panel líder, y también el panel general, en donde se van a empezar a hacer lo que en economía a veces se llama cherry picking, que es seleccionar los sectores o seleccionar las empresas que vas a invertir. Claro. Juan Manuel, sí, como dato, hablabas de la reestructuración. Recuerden que la Y24 estuvo en 120 de paridad y terminó valiendo 50 y reestructurándose.